El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro del profeta Amós. Hoy estamos llegando a la conclusión del libro del profeta Amós. Amós capítulo 9. Estamos en esta serie 12 testigos de la justicia y la fidelidad de Dios. Como dije, hoy estamos concluyendo con Amós, el pastor profeta. Hoy vamos a concluir con él. Y déjenme de una vez le aviso que vamos a hacer una pausa en la serie de los 12 testigos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a meter otro tema por ahí en agosto. Y luego después retomaremos la serie de los 12 testigos. Entonces, hoy vamos a concluir con Amós, el pastor profeta, y vamos a hablar acerca de una restauración prometida. Ese es el título del sermón de hoy. Amós 9, versículos del 11 al 15. Déjeme hacer lectura yo, usted me sigue con su vista, por favor. Amós 9, del 11 al 15, dice: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Una restauración prometida. Oremos. Padre, gracias, Señor, por permitirnos alabarte, glorificar tu nombre, exaltarte. Gracias, Dios, porque también ahora podemos disponer nuestra mente y nuestro corazón para meditar en tu preciosa palabra. Bendice nuestras vidas, Señor. Ayúdanos para poder recibir el mensaje que tienes para nosotros hoy. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. En los últimos meses, o quizá años, ha habido una moda aquí en nuestra ciudad. No sé cuántos se han dado cuenta de eso, pero ha habido una restauración de edificios que por mucho tiempo estuvieron abandonados, o una remodelación de algunos de estos edificios para convertirlos, la mayoría, en plazas comerciales. Es una moda que anda ahorita aquí en la ciudad, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, un edificio ahí en la calle Leandro Valle y Roberto F. García, ahí en la mera esquina, a una cuadra de la Lauro Villar, que por muchos años estuvo ahí abandonado, un edificio como de 4 pisos. Estuvo abandonado por muchos años, y más o menos a finales del año pasado pasé por ahí y ya lo vi restaurado, está funcionando, se están rentando departamentos, tiene una alberca ahí para los que viven en ese edificio de departamentos. Entonces hay un cambio en esa imagen que yo tenía cuando pasaba por ahí. Veía un edificio abandonado, deteriorado, que los delincuentes habían utilizado ya para esconderse ahí, indigentes se habían metido a dormir ahí, y de pronto la vista es muy distinta. Sí, la primera vez que yo pasé por ahí, que ni siquiera sabía que lo habían restaurado, y lo vi, de repente, pues la imagen que yo tenía en mi mente no era la que ahora tenía
frente a mis ojos. Así, de esa manera, cuando un arquitecto toma un proyecto para restaurar un edificio en ruinas, esta es la imagen que Amós trae para el pueblo de Israel. Dios ha prometido juicio, pero después del juicio viene la restauración. Y hemos insistido que el libro de Amós es un tratado acerca de Dios, un Dios santo, justo y misericordioso que proporciona un camino de salvación para la humanidad. Amós, este pastor profeta, ha estado predicando sobre el juicio inminente. El pueblo de Israel ha pecado contra Dios y Dios los va a juzgar. Pero al final, casi como un apéndice, Amós revela que Dios tiene un plan para su pueblo. Dios los va a restaurar. ¿Y cómo puede un Dios santo que juzga el pecado al mismo tiempo prometer restauración? Bueno, vamos a ver 3 verdades sobre esta restauración prometida y después analizaremos lo que Dios nos dice a nosotros y lo que esto nos dice sobre el carácter perfecto de nuestro Dios. La primera verdad que encontramos en el pasaje es que Dios restaurará su reino. Dice el Señor: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y esa expresión no está hablando del tabernáculo como tal, donde estaba el arca, que David construyó uno en Jerusalén. Tampoco está hablando del templo, que lo va a construir Salomón, con lo que David le dejó preparado. Esta expresión está refiriéndose a la dinastía real, ¿sí? A ese linaje que Dios le había prometido a David. Cuando Dios llamó a David para ser rey, Dios le prometió hacerle una casa, un linaje. Sí, usted recordará aquel momento cuando David dice: no es posible que yo tenga un palacio y el arca de Jehová esté en una tienda de campaña, en una carpa. Y Natán le dice: haz lo que tienes en tu corazón. Pero Dios le dice a Natán: no, dile a David: tú quieres hacerme casa a mí, yo te haré casa a ti. Dios le promete a David un linaje que nunca faltaría un rey que se sentara sobre el trono de David. Ahora, en este momento, el tabernáculo de David, el reinado de David, la dinastía real de David está debilitada. El pecado ha hecho estragos. El pueblo no está buscando a Dios. Y lo que el Señor está prometiendo no es solo una reparación política, sino el cumplimiento del pacto que Dios hizo con David. Dios está corroborando que el pacto que Él había hecho con su siervo David se cumpliría, aunque en este momento no había esperanza. Aún en medio del juicio, Dios está prometiendo que levantará las ruinas del reinado de David y edificará como en el tiempo pasado. Este evento en el que Amós está prometiendo de parte de Dios una restauración apunta hacia el carácter soberano de Dios. Él es quien decide, Él es quien toma las decisiones, Él es quien dice cómo se hacen las cosas. Y es ese Dios soberano el que está diciendo: yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas, lo edificaré. Es Dios el que actúa y lo hace de una manera soberana.
Él es quien toma las decisiones, pero además también esto nos debe recordar a nosotros que la obra debe ser hecha por Dios, no por nosotros. Dice el Señor, yo levantaré, yo edificaré. Es Dios el que actúa, es Dios el que hace las cosas. Si nosotros lo hacemos, no funciona. Pero cuando Dios lo hace, Él sabe hacer las cosas mucho mejor que nosotros. Así que todo esto que Amós está visualizando y que Dios le está ordenando que profetice, esta restauración prometida, va a encontrar eco y cumplimiento en la figura de Cristo Jesús. Él es el Hijo de David que establece un reino eterno. Es Jesús quien se va a sentar en el trono de David y reinará para toda la eternidad. Y en ese sentido, aunque Amós está hablando para el pueblo de Israel, la iglesia ahora es parte de esta restauración futura. Allá en el libro de Hechos, en el capítulo 15, los versículos 16 y 17, Santiago o Jacobo, como es mencionado en nuestra Reina Valera, mientras estaban ahí en la discusión sobre si los gentiles tenían que hacerse judíos para poder ser verdaderos cristianos, Jacobo utiliza este pasaje de Amós para decirle a la iglesia que los gentiles han sido incluidos dentro del reino de Dios. Jacobo interpreta este pasaje de Amós para hacerle ver a la iglesia que el reino de Dios no era exclusivo para los judíos, sino para todas las naciones. La pregunta es, ¿estamos viviendo nosotros como ciudadanos del reino espiritual de Cristo? ¿Nuestra lealtad a Cristo es indiscutible? ¿O estamos cediendo ante las presiones de los poderes terrenales? Como diría el Señor Jesús, ¿estamos realmente buscando el reino de Dios? ¿O estamos aferrándonos a las cuestiones terrenales? Dios restaurará su reino. Y para eso vino Cristo. Jesús mismo, siendo el Rey, cuando estaba en su ministerio terrenal, anunció: el reino de Dios se ha acercado a ustedes, porque Él es el Rey. Y donde hay alguien que reconoce a Cristo como Rey, ahí está el reino de Dios. La segunda verdad que encontramos en el pasaje es precisamente que Dios incluirá a todas las naciones. De una manera muy poética, Amós menciona en el versículo 12, primero a Edom. Dice: aquellos sobre los cuales mi nombre es invocado, posean el resto de Edom. Ya les había puesto un sermón anterior, el mapa de la zona, para que usted ubicara. Edom estaba un poco al sureste de Israel como tal, pero es muy interesante porque ya hemos visto también, debido al contexto geográfico, que cuando el pueblo fue atacado, los edomitas, que eran hermanos, Edom es Esaú, Israel es Jacob, eran hermanos. Los edomitas primero traicionaron al pueblo de Israel y luego se agenciaron la tierra, se fueron a poseer la tierra. Entonces Amós está señalando que parte de esa restauración futura será que Dios va a devolverle la tierra al pueblo de Israel. Pero también pensando
En una cuestión escatológica, dice que poseerán todas las naciones. Originalmente, Edom simboliza la extensión del reino a pueblos hostiles, a esos pueblos que eran enemigos. Pero también Hechos 15 interpreta este asunto como la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Más adelante el apóstol Pablo nos va a confrontar con esta realidad de que usted y yo no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. Así que el Señor está hablándole principalmente a su pueblo, pero al mismo tiempo está anunciando que Él incluirá en esta restauración futura a todas las naciones. Pero aclara, aquellos sobre los cuales mi nombre es invocado. Es decir, aquellos que reconocen el señorío de Cristo sobre sus vidas. Y es que en Cristo se cumple esta promesa. En Cristo, judíos y gentiles somos uno. Por Cristo, las barreras de separación fueron derribadas. Hoy somos un pueblo en Cristo. No hay judíos y gentiles, no hay separación, porque Dios ha incluido a todas las naciones en su reino. Y de ahí se deriva la tarea de la iglesia. La misión de la iglesia no es otra que la misión de Dios, que restaurar al hombre consigo mismo. Por eso, la misión de la iglesia es llevar el evangelio a todas las naciones, porque todos los pueblos necesitan conocer a Cristo Jesús. Todas las gentes necesitan conocer a Jesús para poder cumplir el propósito de darle la gloria a Dios. Así que en aquella ocasión Amós está predicando al pueblo, y aunque muchos de ellos no entendían, incluso la iglesia primitiva no terminaba de comprender, pero ahí Dios estaba mostrando lo que algunos han llamado un corazón misionero. Dios emprendió la búsqueda de la humanidad para rescatarnos, para darnos vida, para redimirnos y traernos al conocimiento de su verdad, de su palabra. Dios rompió las barreras cuando Cristo se encarnó. Rompió la barrera que había, que el hombre no podía acercarse a Dios, pero Dios se acercó a nosotros. Así también hoy la iglesia debe romper esas barreras e ir a predicar el evangelio a toda criatura. Debemos ser inclusivos sin comprometer la verdad de Cristo Jesús. Precisamente esos dos errores han marcado la ineficiencia de la iglesia. Por un lado, la iglesia se ha vuelto exclusivista. Pareciera que somos un club social en el que solamente los miembros pueden entrar, como esa tienda donde para ir a comprar el mandado hay que tener la tarjeta de ellos. Parece que así la iglesia se ha vuelto. Y cuando llega alguien por primera vez y no tiene finta de cristiano, le hacemos el fuchi, en lugar de mostrarle el amor de Cristo. Pero por otro lado, hay iglesias que han diluido la verdad con tal de incluir a todos. Y eso también es un error. Eso se lleva al sincretismo.
al permitir que cada quien tenga sus creencias. Y ese era uno de los problemas que Dios estaba señalando en el pueblo de Israel. Ellos pensaban que podían adorar a Baal, a Quemos y a Moloch y luego venir y adorar a Jehová. Y Dios no lo permite, no lo acepta. Así que como iglesia tenemos que presentar la verdad, una verdad que está disponible para ser aceptada por todo aquel que cree, pero una verdad que transforma, una verdad que cambia vidas. La tercera verdad que encontramos en esta promesa de restauración es que Dios traerá bendición eterna. Los últimos versículos del 13 al 15 contrastan completamente, como aquella imagen que les mencionaba de un edificio en ruinas y ahora un edificio restaurado. Así contrastan estos versículos con el resto del libro de Amós. Todo el libro de Amós ha estado el profeta dando mensajes de juicio, inminente juicio de Dios sobre el pueblo. Pero ahora en el versículo 13, como dando un giro completo, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, el mismo Dios que ha dictado juicio es el mismo Dios que traerá bendición eterna. Y la imagen que tenemos ahí es una imagen hermosa de abundancia sobrenatural. Dice que el segador será alcanzado por el que va arando. Yo sé que a veces no tiene mucho sentido para nosotros esto, pero miren, trate de pensar y recordar aquella época. Eran agricultores, ganaderos y demás. Y por ejemplo aquí a nuestro alrededor todavía quedan algunas parcelitas por ahí. Mire, el que siembra lo hace, primero rotura la tierra, luego hace los surcos, luego echa la semilla, luego voltea la tierra para que cubra la semilla, pasa el tiempo, dependiendo si es temporal, espera que llegue la época de lluvia para que humedezca la tierra. Si es de riego, van y le hacen el canalito para que se mojen los surcos. Y luego, ¿qué hace el sembrador? Espera. Porque tiene que pasar tiempo para que crezca la plantita, para que madure de fruto, y luego ya viene el tiempo de la cosecha. Vea la imagen, ¿sí? Ya cosecharon y después de un tiempo otra vez empieza a roturar la tierra, a quitar la hierba para volver a sembrar. Pero aquí dice, el que ara, el que va haciendo los surcos, alcanzará al segador. O sea, era tanta la abundancia que Dios estaba prometiendo para su pueblo que todavía no terminan de cosechar cuando ya viene ahí el otro otra vez roturando la tierra. Está hablando de una abundancia sobrenatural, algo que solo Dios puede hacer, algo que solo Dios tiene el poder de realizar. El pueblo está recibiendo una imagen de paz integral, el shalom de Dios. Algo como lo que estaba en el principio, antes de que Adán y Eva pecaran. ¿Se acuerdan? Todo era perfecto. Todo lo que Dios hace es bueno. Adán tiene la tarea de ir a ponerle nombre a los animales y de cuidar el huerto, pero el huerto funciona por sí solo, no tiene que andar quitando hierbas ni nada por el estilo. Tiene ganas de un mango, va y corta un mango, tiene ganas de guayabas, va y corta guayabas, tiene ganas de cualquier fruta y está al alcance de la mano. Pero ahora el pecado
ha hecho todo difícil. Pero vienen días, dice Jehová, vienen días en que otra vez esa paz integral, esa bendición de Dios estará sobre su pueblo y sobre la creación. Dios promete a su pueblo seguridad y permanencia. Es un marcado contraste con lo que se está anunciando, porque todo el libro de Amós ha advertido sobre el exilio debido al pecado. Dios va a permitir que su pueblo sea llevado al exilio. Dios va a permitir que los asirios vengan contra el Israel del norte, que los caldeos vengan contra Judá en el sur. Pero ahora dice el Señor, yo traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y aquí tengo que reconocer mi postura interpretativa. Mi postura es que Israel volverá a poseer la tierra, pero no el Israel sionista, político, que actualmente está en guerra, sino el Israel de Dios, el remanente étnico que sí busca a Dios. Y este pasaje es uno de otros tantos que me permiten a mí formular esta postura. Dios le dice, yo traeré a mi pueblo Israel del cautiverio, edificarán las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino, harán huertos, comerán el fruto. Dice, yo los plantaré. Otra vez es Dios el que está obrando. Yo los plantaré sobre su tierra. Y vea lo que dice ahí. Y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Por eso le digo, mi postura es que Israel va a volver a poseer la tierra. Porque cuando esto Amós lo dijo, vino el pueblo asirio, destruyó al Israel del norte, vino Babilonia, destruyó a Judá, pasaron 70 años en el exilio, el pueblo regresó con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, estuvieron ahí un tiempo, pero después otra vez fueron destruidos porque volvieron a pecar contra Jehová y fueron dispersados. Hasta hace unos cuantos años, 60, 70 años, las Naciones Unidas volvieron a permitir la formación del Estado de Israel. Pero aquí no dice eso. Aquí dice, yo los plantaré, dice Jehová, y nunca más serán arrancados de su tierra. Así que esto me permite a mí entender que Dios tiene un plan para su pueblo Israel. Dios va a hacer algo con ellos en el futuro. Y esto tiene que ver con la primera vez que Dios habló sobre esa tierra, cuando le dijo a Abraham, mira a tu alrededor, hasta donde puedes alcanzar a ver, esta tierra la daré a tu descendencia para siempre. Así que eso es para ellos. Pero, ¿en qué nos concierne a nosotros? Bueno, esa abundancia escatológica de la que Amós está hablando, se nos repite allá en Apocalipsis. El Apocalipsis de Juan, en aquella visión gloriosa que él pudo ver, describe una tierra renovada, donde Dios habita con su pueblo. Una tierra en la que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, donde otra vez la creación ha sido restaurada, donde los animales ya no son feroces, donde la tierra ya no gime, como dice el apóstol Pablo, que actualmente la creación misma gime, esperando el día de nuestra redención. Pero llegará el día, dice el Señor, llegará el día en que todo será restaurado y podremos vivir en ese cielo nuevo y tierra nueva,
con el Señor por toda la eternidad. Esto debe animarnos y motivarnos a vivir con esperanza. Mire, el pueblo de Israel está por enfrentar tiempos de crisis inimaginables. Ellos ni siquiera han terminado de creer que van a ser juzgados, que los ejércitos enemigos los van a destruir. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y aún en tiempos de crisis, su promesa nos sostiene. Su promesa de estar con nosotros es fiel. Él todavía está sentado en su trono. Si me permite una reflexión también, creo que este pasaje debe alentarnos a ser mayordomos de la creación, tal y como Dios le instruyó a Adán y a Eva. Porque esta creación un día será restaurada para darle la gloria a Dios, para que Dios vea todo y diga como al principio que es bueno en gran manera. De pronto, así como los judíos cuando estaban en el exilio, nosotros podemos ver a nuestro alrededor solamente las ruinas. De pronto podemos ver que nuestra sociedad está deteriorada, que nuestro mundo va de mal en peor. Pero Dios tiene un plan mayor. Dios tiene un mejor plan. Dios tiene un futuro preparado en el que Cristo es el Rey, en el que Cristo se sentará en el trono de David y reinará eternamente. Y Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de someternos al señorío de Cristo y ser incluidos en el reino de Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando Cristo venga, la creación será renovada. Y entonces los que pertenecemos a su reino, le veremos sentado en su trono, le adoraremos, le daremos la gloria. Y todo el mundo reconocerá que Jesucristo es el Señor. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero hoy es la oportunidad de entrar en el reino donde Jesús es el Rey. Si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, esta es una invitación para ti. Tú puedes reconocer a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y entrar en el reino de Dios por la fe, porque solo es para aquellos que invocan el nombre de Dios. Pero si tú ya eres un creyente, si tú ya eres un hijo de Dios, si tú ya vives bajo el señorío de Cristo, recuerda, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, debemos rogarle al mundo que se reconcilie con Dios. Somos embajadores del reino celestial. Estamos aquí para anunciarle al mundo que hay un juicio inminente, pero que también hay esperanza, porque Cristo Jesús es el Rey. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Señor, gracias por mostrarnos que a pesar de la crisis, tú tienes un plan para tu pueblo. Y a pesar del juicio, el juicio inminente sobre el pecado, tú prometes restauración por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor infinito. Señor, ayúdanos
a los que ya somos hijos tuyos, a recordar que somos embajadores y que estamos aquí con una tarea de compartir el mensaje del Evangelio a otros para que te conozcan y te den la gloria. Señor, ayúdanos para que podamos vivir dando evidencia de que tú eres el Rey en nuestro corazón, en nuestras vidas. Mi Dios, si hay alguien en este lugar que aún no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, permítele escuchar este mensaje, atender a este llamado, porque para aquel que no ha entrado al reino de Dios, sigue siendo una advertencia de juicio. Pero para los que estamos en Cristo, es el anuncio de que pronto veremos a nuestro Rey y estaremos contigo por la eternidad. A ti, Señor, hoy y siempre, toda la honra y toda la gloria, en ese nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, que el Señor nos permita vivir conscientes de que hay una oportunidad de restauración, pero para eso Cristo tiene que ser el Rey en nuestro corazón. Que Dios les bendiga.